Bueno. ¿Están listos para seguir? La última sesión. Bueno, vamos a continuar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar juntos, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas tú bendiciéndonos con revelación, que lo que viene a continuación, Señor, sea para edificación nuestra, Señor, y que nos permita que esta revelación sea útil en nuestra vida y en nuestro ministerio, en el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a avanzar entonces y llegamos a los dones espirituales. Los dones espirituales. Gracias, Señor, por esos dones espirituales. Y fíjense que dice en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí en realidad está hablando de ese poder que viene del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Que son esos dones espirituales que vienen sobre nosotros. Recibiréis poder. ¿De qué poder está hablando? De eso, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Vamos ahora y yo quiero poner varios contextos. Si quieren, apunten esos versículos, sería bueno que los fueran apuntando. Hablé de Hechos 1:8. Quisiera poner también en contexto primera de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, de los dones que nosotros tenemos es para ministrarlos ¿a quién? A otros. Los dones tienen un propósito que es para los otros, ¿verdad? Para los otros. Y también podríamos decir que primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En ese provecho entendemos que es para beneficio, ¿verdad?, de los demás. ¿Están bien con eso, verdad? Bueno, pues aunque vamos a hablar de dos de los, nosotros identificamos y creemos en el ministerio quíntuple, ¿verdad? Porque esto lo voy a leer muy rápidamente, no es el tema principal, pero dice en Efesios 4:1, lo voy a leer. Yo pues, preso en el Señor. ¿Quién está hablando aquí? En Efesios, cuando dice yo, Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando, preso en el Señor. ¿Se recuerdan que aquí solo mencionó algo? Juan 8:32, ¿qué dice? Y la verdad nos hará libres. Y el 36 dice: Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Saben? Jesús nos ha hecho libres para que luego, por voluntad propia, nos hacemos esclavos de Él, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. Él nos hizo libres, porque de lo otro, de la esclavitud que teníamos, en realidad no podíamos, ¿verdad? No fue por nuestra propia voluntad muchas veces, ¿verdad? Pero aquí dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, con amor, ¿verdad? Es importante eso, ¿verdad? Que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Y soportarnos unos a los otros, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Es unidad y el vínculo es el Espíritu, ¿verdad? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos la misma esperanza, ¿verdad? Vivimos por la misma esperanza, todos hemos sido llamados. Un Señor, solo hay uno. Una fe, solo hay una, ¿verdad? Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué lindo eso, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo. ¿De quién está hablando? El don de Cristo. El don es lo que Cristo nos ha dado, ¿verdad? El don es el regalo. Y luego sigue hablando y empieza a hablar más. Y luego me voy a saltar hasta el 11 y dice: y Él mismo,
Pablo está hablando, y él mismo está hablando de Cristo, ¿verdad? Porque es el don de Cristo. Luego sigue hablando que el que subió y descendió y todo eso, él está hablando de Cristo. Y él dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los dones de Cristo. ¿Para qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para perfeccionar, para edificar, para hacer crecer, para enseñar. Eso es el propósito de esos dones que él está hablando ahí, ¿verdad? Esos dones, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque es una sola, hasta que todos tengamos esa unidad, ¿verdad? Él está hablando, Pablo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, en realidad el conocimiento de Cristo, ¿verdad? El conocimiento perfecto de Cristo, que es a lo que añoramos todos, ¿verdad? Conocer a Cristo total y completamente, ¿verdad? Y como solo puedes conocer a alguien, no lo puedes conocer leyendo de alguien, no lo puedes conocer por oídas de otros, solo conoces a alguien en intimidad, ¿verdad? En intimidad puedes conocer hasta que lleguemos a eso, ¿verdad? Bueno, aquí no me detengo mucho. Él luego sigue hablando, ustedes pueden leer todo lo que dice ahí a continuación, pero él lo que está hablando es que hay algunos dones que han sido dados para propósito de edificar y lograr la unidad y el crecimiento, podríamos usar esos términos, de todos, ¿verdad? O sea, los que tienen esos dones enseñan, los que tienen esos dones les ayudan a los otros a crecer en las áreas que les corresponde, ¿verdad? Eso es con respecto a esto. Un ejemplo, el que tiene el oficio de profeta es diferente al don profético. Entonces, el que tiene oficio de profeta, lo que hace no solo es profetizar, sino edificar a los santos, enseñarle a los santos respecto al don de profecía, ¿verdad? No solamente profetiza. Oficio, que es diferente, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Eso es porque debe de quedar claro al respecto de esto, es decir, que se tiene algo con un propósito, es un oficio, ese es, diríamos, lo que Jesús te constituyó de esa manera para hacerlo de esa forma, ¿verdad? Ahorita nos vamos a referir en realidad no a esa área, ¿verdad? Sino que lo que estamos refiriéndonos ahora, que vamos a los dones espirituales, es lo que es los dones del Espíritu Santo. Los otros, ¿verdad? No queremos entrar en un tema aquí de mucha profundidad en eso, porque lo que nos queremos referir son los dones del Espíritu Santo que están, Pablo los enseña. Y que están disponibles para todos. Para todos. Y Pablo los enseña en 1 Corintios 12, ¿verdad? Porque dice, recuérdense que la promesa que fue dada desde Joel, y luego Pedro en su primer discurso cita eso, ¿se recuerdan? Eso lo han leído, ¿verdad? Que es que en los postreros días, que son los que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Los postreros días son los días que después de Cristo ya es eso lo que estaba diciendo, que Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Iba a derramar su Espíritu sobre nosotros, el Espíritu Santo en nosotros como templo y morada del Espíritu Santo. Y no se vayan, dijo, hasta que llegue sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de poder. ¿Se recuerdan? Estaban juntos y digo, no se vayan hasta que llegue sobre ustedes el Espíritu de poder. O sea, es la promesa para nosotros, ¿verdad? Los cristianos entendemos que es fundamental nosotros tener ese Espíritu en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces nos referimos aquí a lo que ya Pablo está hablando, porque esto anterior que estaba diciendo es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Jesús les dijo, no se vayan, eso es Jesús hablándoles, ¿verdad? No se vayan hasta que ese Espíritu venga sobre ustedes. Ahora Pablo, él lo amplía, porque Pablo iba a ampliar cosas que era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús, si se las hubiera hablado, yo así lo entiendo, ¿verdad? Pablo les dijo, hay cosas que no se las puedo yo explicar ahora porque no las van a entender. Ellos estaban aturdidos, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo. Entonces dijo, va a venir el Espíritu y se las va a explicar, ¿verdad? Muchas cosas que ustedes necesitan. Y después usó a Pablo, ¿verdad? Pablo es herramienta útil que Dios necesitaba, ¿verdad? Jesús necesitaba para que Él pudiera expresarnos. Pablo, un hombre increíble, ¿verdad? Tuvo un entendimiento increíble y por él tenemos muchas enseñanzas. Bueno, las enseñanzas de Cristo. Y luego entonces nos vamos a 1 Corintios 12. Y se los voy a ir leyendo. Ustedes
pues lo pueden apuntar, pero yo se las quiero ir leyendo. Y dice, no quiero, hermanos, Pablo hablando, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, está diciendo, no debemos de ser ignorantes de los dones espirituales. Los dones espirituales son importantes. Dice, no quiero que los ignoréis, como que fuera, tú ignoras algo que no es útil. Pablo está diciendo, no quiero que ignoren esto es muy importante. Y ahí sigue hablando, cuando eras gentiles os extraviabas y todo. O sea, él lo que está diciendo es que no sean como cuando eran antes. O sea, cuando eran antes andaban extraviados y todo. Está hablando como dándole énfasis a la importancia que debemos de tener de conocer sobre los dones espirituales. Y luego continúa, voy a ir saltándome los versículos, ustedes pueden ir realmente tomando la idea, pero ustedes pueden leerlo todo en su casa, ¿verdad? Más despacio. Ahora bien, voy al 4. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. No hay diferentes espíritus. En realidad esto también es una enseñanza que hoy la entendemos nosotros, pero también él la estaba haciendo para que quedara claro. En esa época la gente tenía dudas. Hoy nosotros pues estamos más claros, pero en esa venían también los corintios, sobre todo, venían de una cultura en la cual estaba el Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios de la prosperidad, ¿me entienden? ¿Verdad? Ellos se convirtieron. Y cuando empezaron, ¿será que hay un espíritu de esto, un espíritu del otro, o espíritus para cada cosa? Porque ellos venían como en esa forma de pensar y le dicen, no, así no es. No es así, es uno solo. Solo hay un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es uno solo, no hay diferentes, ¿verdad? Esa es una enseñanza que Pablo está haciendo. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Abajo sigue diciendo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, entonces es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo acabamos de leer, para provecho, es decir, para beneficio de los demás, ¿verdad? Y luego empieza a decir que hay diferentes, diríamos, es el mismo Espíritu para los milagros, para la profecía, para el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, es el mismo Espíritu. Lo que la idea que tienen que tener Pablo te está trayendo ese entendimiento que es un solo Espíritu. No hay diferentes. Es que yo tengo el Espíritu Santo de profecía, el otro es el Espíritu Santo. No, es un solo Espíritu que da diferentes dones. Aquí, pero es el Espíritu que reparte los dones. Ok. Entonces, ¿a quién se los reparte? Bueno, vamos a llegar a eso, ¿verdad? ¿A quién se los da? Pero es uno solo, ¿verdad? Estamos claros con eso, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere. Pero ¿cómo lo hace? Vamos a ver a continuación, en realidad, ¿verdad? Y luego Él sigue haciendo una analogía de esto. Miren, para que lo entiendan, pues, es que todos nos necesitamos. En realidad hay dones diferentes, pero es porque son complementarios y nos necesitamos. Es como que yo tengo mano, pie, tengo oreja, ¿verdad? Empieza a decir, y ¿será mejor la oreja que el pie? ¿Será mejor? No, ¿verdad? Todos son importantes, ¿verdad? Él sigue haciendo esa analogía para que entendamos este concepto que él trata de dar a entender. Y ahí es bien extenso en eso y ustedes pueden seguir leyendo toda esta parte. Y quiero llegar al 31, que es tal vez lo más importante. Y dice, procurad. Procurad es como añorad, de hecho depende de la versión que ustedes usan. Procurar, cuando yo procuro algo, es que yo quiero algo, yo estoy haciendo esfuerzo por algo. Procurar significa eso, ¿verdad? Yo estoy tratando de, diríamos, es intentar algo, eso es lo que significa, ¿verdad? Es decir, yo quiero algo. Vamos a ver inclusive en otras versiones, pueden ustedes buscar, pero es añorar. Muchas versiones dicen, procurar pues los dones mejores. ¿No nos estaría diciendo Pablo eso? Si él estaría diciendo en realidad que el Espíritu Santo le da el don a cada uno específico para lo que el Espíritu lo quiere hacer, ¿verdad? Sino él está diciendo procurad eso, quiere decir que añoren los dones, añórenlos ustedes. En la NBI dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Miremos la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto ustedes deberían desear
Encarecidamente, mire lo que dice ahí, la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, ¿verdad? Miremos otras versiones. Y ustedes pueden seguir buscando versiones. Miren, la de las Américas dice: más deseada ardientemente los mejores dones. ¿Están entendiendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desearlos. Estás deseando, estás añorando algo. No es para beneficio tuyo, ¿verdad? Es para beneficio de los demás. Los dones espirituales tienen ese propósito, ¿verdad? Entonces tienes que... ¿A quién se los va a dar entonces? Al que los pida. No sé si usan la palabra, ¿cómo se dice? Perigüeño. El que más pide, ¿verdad? El que más pide. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Él los quiere repartir. Él los quiere repartir más que tú. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir a las personas. ¿Sabes que Dios quiere hacer las cosas más que lo que nosotros? Sí, es que a veces pensamos que es así. Señor, mírame aquí cómo estoy sufriendo. Señor, ten misericordia de esta pobre persona que necesita ser sana. Señor, ¿verdad? Pareciera como que queremos torcerle el brazo a Dios, que Él mire que cuánta es nuestra misericordia. Él tiene más que nosotros. Él quiere hacerlo más que nosotros, ¿verdad? Señor, mire esta persona que no sabe quién es, dame una palabra profética para poder darle a esa persona a la profecía, para poder ayudarle a restaurar su identidad, que conozca quién es. Dios lo quiere hacer más que tú. ¿Estás entendiendo eso? ¿Verdad? Eso es importante, que nosotros tengamos claro eso. Bueno, luego sigue, por supuesto, en el 13: si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal. Todo es por amor. Todo esto, todos los dones espirituales tienen como propósito que el amor de Dios pueda ser expresado. Jesús, miren, aquí viene algo que yo quiero que ustedes lo piensen de esta manera. Lo piensen, analícenlo ustedes. Jesús pudo haber traído solo un mensaje, pero además del mensaje, Jesús mostró. Y en algunos casos dijo: si no me creen lo que yo digo, crean las obras que yo estoy mostrando. Jesús dijo de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que no solo es importante hablar. Jesús no solo decía: les quiero decir que Dios es bueno. Alguien podría decir: ¿y eso qué? No, ¿sabes qué? Te lo voy a mostrar. Era importante. No se podía sin hacer las dos cosas. ¿Lo han visto de esa manera? Jesús lo pudo haber hecho de otra manera. Él pudo haber: yo solo vengo a decir algo. Vengo a decir que Dios te ama. Sí, paralítico, ciego, Dios te ama. No, yo te lo voy a mostrar. ¿Están entendiendo? Se necesitaba el poder, no solo las palabras y el poder, el mensaje y el poder. Así lo hizo Jesús. Si fuera necesario solo uno sin el otro, pues de esa manera hubiera hecho. Yo no sé en qué momento alguien empezó a decir: no, pues lo único que tenemos que hacer es decirle a la gente que Dios es bueno, decirle a la gente que Dios, nada más decirlo. Había que mostrarlo. Jesús lo mostró. Las obras, dice: si no me crean a mí, créanle a las obras que yo les estoy mostrando, porque lo que yo hago, yo no lo puedo hacer como humano. Era lo que Jesús estaba diciendo. Porque recuerden que Jesús no lo hizo como Dios. Aún si lo hubiera hecho Jesús siendo Dios, estaríamos impresionados, ¿o no? Pero no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Un hombre sujeto, ¿verdad? Totalmente rendido al Espíritu Totalmente Santo. rendido, ¿verdad? Totalmente rendido al Espíritu Santo. Que eso es para que sea un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús vino a poner el estándar, que nosotros como hombres, o sea, hombres y mujeres, hombres como humanos rendidos al Espíritu Santo, podamos hacerlo de la misma manera. Sí, porque hubiera sido muy injusto que Él hubiera venido solo como Dios, ¿verdad? Y a hacer todas las cosas que hizo y luego pretendiera que nosotros las hiciéramos, porque Él dijo que nosotros las íbamos a hacer y aún mayores.
Entonces no hubiera sido muy justo. Pero Él vino a demostrarnos lo que un ser humano totalmente rendido al Espíritu Santo es capaz de hacer. Como diciendo, ustedes lo pueden hacer. Y de hecho se cumplió. Los apóstoles hicieron las cosas que Jesús hizo, y aún mayores, porque yo no en ningún lado leo que Jesús sanaba con su sombra, ¿verdad? Y Pedro lo hacía. Entonces, o con los pañuelitos de Pablo, ¿verdad? Se hicieron cosas mayores todavía de las que Jesús vino a hacer. Y eso es el estándar que Jesús nos puso a nosotros. Así es, wow, es increíble eso, ¿verdad? Es increíble el entender que esa misión nos dejó Jesús. Así como el Padre, ¿se acuerdan? Hablamos de Juan, está eso en Juan, dice, así como el Padre me envió, yo los envío. ¿A qué? A predicar y a mostrar el amor de Dios, a mostrarles el amor de Dios. La gente va a creer de esa manera. Es la única forma, porque no somos llamados a hacer lo que podamos. No sé si ustedes han escuchado que eso lo decimos nosotros frecuentemente. No somos llamados a hacer lo posible, somos llamados a hacer lo imposible. Si tú haces lo posible, no necesitas al Espíritu Santo, porque lo puedes hacer tú solo. Muchas cosas que hace actualmente, diríamos, se hacen actualmente en nombre de Dios, en realidad las hacen las organizaciones humanitarias que no tienen a Dios. Dan comida, llevan ayuda, llevan medicinas, hacen un montón de cosas. ¿Está malo? No está malo, pero no necesitan a Dios para hacer eso. Pero realmente nosotros podemos hacer eso y aún más, porque Él dijo que hiciéramos eso, que le diéramos pan al necesitado, que vistiéramos al que no tenía, en fin, todas esas cosas, está bien, pero era mucho más allá, hacer cosas que eran imposibles, como aquellos que iban, ustedes saben, ¿verdad? ¿Quiénes iban? Y les dice, no tengo nada que darte, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Pero lo que tengo, miran, ¿qué necesita algo? Para mí es inaudito y loco, en realidad, hacer algo como esto: agarrar a alguien y levantarlo. Tienes que tú saber que algo va a pasar para hacer eso. O sea, no solo le puso las manos encima, decirle, ay, en el nombre de Jesús, ¿cómo te sientes? ¿Estás mejorcito? Ya no sé qué. No, lo agarraron y lo levantaron, ¿verdad? Hacer ese tipo de cosas. Tienes que tener una certeza, una confianza en que alguien te está respaldando y que algo va a suceder ahí. No voy a tratar de darte algo. No tengo oro, pero lo que tengo te doy. O sea, esos hombres estaban con la forma de hablar demuestra la confianza y la certeza que tenían. A veces llegamos, yo no sé si Dios quiere sanar, pero vamos a probar, ¿verdad? Santiago dice, bueno, si andas con dudas, o no lo dice, lean Santiago. Si andas con dudas, no esperen recibir nada. Identidad nuevamente. ¿Se dan cuenta por qué nos pasamos hablando de identidad? Si tú llegas con alguien, es que yo no sé si tal vez es un trato de Dios con esta persona. Voy a ir a orar, pero tal vez Dios lo tiene así, tratando con su carácter. Tal vez Dios le quebró la pierna para ver que, ¿verdad? Pues no vemos eso en la vida de Jesús, en ningún lugar. En ningún lugar vemos que Jesús le dijo a alguien, ¿sabes qué? Les leprosos, yo sé que ustedes 9 son malagradecidos, así que solo oro por aquel, veníos, por vos voy a orar. No, ¿por cuántos oró? Oró por decir orar, pero ni solo les dijo, vayan en el camino. Ellos ni siquiera ¿verdad? Hagan esto, y en el camino fueron sanos, todos, o sea, a todos. ¿Por qué? Porque en realidad Él no está juzgándolos en ese momento. Él está mostrando que Dios es bueno. ¿Será que Dios quiere sanar solo a las buenas personas? No, Dios quiere sanar a todos. A todos. ¿Por qué? El milagro en realidad es una oportunidad para que esa persona reconozca que Dios existe, que Dios está interesado en él personalmente, que Dios está cerca, y una oportunidad para que entregue su vida a Cristo, porque esa persona tal vez tenía la pierna quebrada y Dios le sanó y volvió 3 días después, lo atropellaron y tal vez se quebró todas las piernas, ¿verdad? Las 2. De eso, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios lo haya sanado en ese momento, a mí eso me tocó, me transformó en mi vida. Yo tuve una vez un accidente, tuvimos un accidente
Tuvimos un accidente, el carro se destruyó totalmente, ¿verdad? Mi esposa, yo tuve que salir del lado del piloto porque su puerta quedó destruida, el carro quedó sin llantas, el humo y todo, se nos rompió la parte de atrás del carro, las maletas se salieron, la ropa se salió de las maletas, se rompió el zipper de las maletas, el impacto. Iban mis dos hijas, afortunadamente eran chiquitas, las dos llevaban esas sillitas que se ponen, no hubo ningún herido. Y yo me quedé ahí arreglando, viendo que se llevaran el carro, llegó la policía, llegó una grúa y todo, y al rato yo empecé a sentir un tremendo, en el rato no lo sientes, al rato empecé a sentir un gran dolor, ya no podía ni estar parado, me tuve que sentar. Íbamos un viaje de turismo, yo después llegué al hotel y iba con un amigo. El amigo regresó, pues yo le dije, llévate a la familia al hotel porque se van que ya está haciéndose noche. Yo me quedo aquí arreglando esto, llévate a la familia. Era mi esposa, mis hijas y la familia de él. Y los fue a dejar al hotel, como 2 horas, regresó de vuelta. Cuando regresa, yo ya había ahí medio arreglado, ¿verdad? Que ya se llevaran el carro y todo. Entonces yo llegué y cuando llego al hotel, ya los niños, ya saben, los niños como que nada hubiera pasado, es jugando en la piscina y todo. Y yo le digo, Carlos, ese era este amigo, le digo, Carlos, mira, y con estas palabras, él era anciano de nuestra iglesia, yo le digo, Carlos, mira, hay algo que impida que yo me pueda bautizar hoy. Así se lo dije, con esas palabras. Y el señor se me quedó, no, ¿te quieres bautizar ahorita mismo? Y ahí en una piscina, en un jacuzzi, en realidad, ahí me bauticé, en ese día. Y yo les quiero contar, esa noche yo ya no me pude desvestir. Al día siguiente estábamos de viaje de paseo, entonces fuimos a desayunar, pero yo no aguantaba el dolor. En realidad tengo un umbral de dolor, los dos tenemos un umbral de dolor bastante alto, pero yo casi no podía caminar. Entonces cuando llegamos al lugar, yo dije, ¿saben qué? Yo me voy a quedar aquí sentado, vayan ustedes, era un parque de ruinas y cosas así, ellos caminaron y yo ya no fui, ahí me quedé sentado. Y regresamos, regresamos en el carro de él, ¿verdad? Y yo lo primero que hice fue yo fui con un neurocirujano, de los mejores de mi país. Ya falleció este doctor, pero el mejor. Yo lo llegué con él y le digo, mire doctor, fíjese que tal cosa me pasó. Ah, bueno, entonces de una vez, mire, tiene que ir de emergencia, aquí le hago la orden, vaya a hacerse esa resonancia magnética, vaya a hacerse la resonancia magnética. Y yo me fui de ahí, del doctor, me fui al hospital y a hacer la resonancia. Ni siquiera gestioné el seguro porque no aguantaba el dolor. Dije, el seguro se va a tardar en darme, allá en Guatemala así funciona, de que 2, 3 días te dan el permiso, te dan la autorización. Yo dije, yo lo pago de una vez, ¿verdad? No son baratas tampoco, ¿verdad? Son caras esas resonancias, pero dije, yo lo pago de una vez. Llegué y digo, mira, aquí traigo la orden del doctor. Sí, pero mira, espérenme, pasaron y lo meten así en una camilla como tubo, ¿verdad? Y ahí como 30 minutos, 40 minutos, ahí suena. De repente oigo que me dice el técnico, el especialista, me dice, mire, ¿cómo se siente? Estoy bien, no se preocupe. Ya va a terminar, aguanta todavía un poco, sí, no hay problema. Yo acostado, de repente me sacó y entonces me dice, mire, fíjese que llamé a recepción para ver la ambulancia, pero no se fue. ¿Cuál ambulancia? Le dije yo, la que lo trajo. No, pues yo no vine en ambulancia. Pero su familia, tampoco está gente ahí con las 10 ruedas o algo así. No, pues no, nadie me trajo, nadie lo trajo. ¿Cómo así nadie lo trajo? Y entonces, ¿cómo hizo para venir? Pues yo me vine solo. ¿Pero cómo solo? Pues sí, yo traigo mi carro, yo vine manejando. Usted vino manejando, así se asustó. Entonces, ¿sabe qué? Permítame, se la voy a repetir. Él pensó que algo había salido malo. Y me volvió a meter, gracias a Dios no me la cobro. Y me volvió a meter y me la repitió. Y cuando yo salgo le digo, mire, ¿por qué me la repitió? No, yo no le puedo decir nada, vaya con su doctor. ¿Se siente bien? Sí, vaya con su doctor. Bueno, lo cierto es que yo ese día, pues ya era tarde, al día siguiente fui con el doctor. Él hacen los exámenes y eso los mandan un link, ¿verdad? Y ya el doctor ya los tenía. Al día siguiente llego yo con el doctor. Estoy esperando, de repente me pasan y dice, doctor, yo vine ayer. Ah, usted es el que vino ayer. Sí, déjeme. Ah, sí, ya vi sus exámenes, aquí está. Mire, ¿en qué año me dijo usted que tuvo usted era el del accidente? ¿Qué año fue que tuvo el accidente?
El doctor fue hace 3 días. Hace 3 días. Pues qué raro. Así, el doctor, piensan que uno les está mintiendo, ¿verdad? Seguramente, o algo por el estilo, ¿verdad? Pues qué raro, mire, aquí tiene, la vértebra está quebrada, pero está, mire, aquí ya está cicatrizado. ¿Cómo se siente? En realidad yo ese día ya me sentía mejor. Y cuando él me dijo, mira, aquí está, en realidad yo en ese mismo me chequeé y dije, pues ya no me duele, doctor. Pues mira, esta cicatriz, lo único que tiene es un poquito de, no sé cómo, una pequeña hernia, un poquito, mire, tiene un poquito inflamado ahí, pero eso, tómese algo, si quiere póngase un corsé unos días y va a estar bien. Yo en realidad me había bautizado. Yo estoy seguro que después de haberme, yo no sé en qué momento, pero son cosas que uno dice, pero en qué momento salió diferente. La primera yo estoy seguro que no salió así, porque si no, no me lo hubiera repetido. El hombre ese cuando vio que estaba quebrado, mi columna estaba quebrada. Él no se imaginaba cómo podía haber llegado. Yo pienso que en algún instante entre esas dos cosas salió y el Señor me sanó. Yo llego y ¿saben qué? Pero les quiero decir, a veces uno tiene tan endurecido el corazón. Yo hablo de mi persona. Yo cuando salí de allí, yo dije, pues qué raro, yo no sé qué pasaría. Ni siquiera pasó por mi mente el pensar que eso era un milagro instantáneo. No lo pensé. Porque el doctor lo vio tan natural como que yo le estaba mintiendo. No me dijo, wow, mire usted, aquí algo le pasó. Los doctores pues no son así, ¿verdad? Pasaron 10 años. Y un día estábamos haciendo búsqueda de tesoros. A veces es una activación que hacemos, que nosotros le decimos, Dios, muéstrame cómo puedo bendecir hoy a alguien con los dones espirituales. Y a veces alguien recibe una palabra profética, alguien recibe que va a encontrar una persona que tiene una gorra y que es sordo, ¿verdad? O que Dios te muestre, dice, mira, hoy, y la gente apunta, uno apunta, uno simplemente cree, ¿verdad? Señor, nos ponemos a buscar eso. Sí, yo vi algo, yo vi tal cosa, bueno, vamos a buscarla. Y salimos a caminar. Bueno, Dios no me había dicho a mí nada, íbamos con el equipo y el único que no le había dicho nada era a mí, ¿verdad? Todos habían encontrado sus tesoros, se habían podido orar por las personas. Algunos hasta se asustaron. Me acuerdo que una persona alguien había visto una persona que llevaba sombrero blanco y que era sordo. Y alguien se le acercó, mire señor, usted tiene un problema de sordera. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Nos permite orar por usted? No, y salió corriendo. Lo asustó, ¿verdad? Pues, pero entonces yo estaba parado esperando pasar la calle, de repente el semáforo, estábamos todos esperando que se pusiera en verde y se pone un señor a la par mía, pero en eso yo me toqué la espalda y me dolió. 10 años y yo nunca había tenido una sola molestia. Y me dolió y entonces solo me volteé, pero fue algo como que ni siquiera lo pensé, nada, sino que solo me lo pensé y le dije a la persona que está a la par, Señor, ¿puedo orar por su dolor de espalda? Y el hombre me dijo, ¿y usted cómo sabe que me duele la espalda? Pues en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre su espalda. Tal vez gracias, me dijo, no me recuerdo, ¿verdad? Pero él solo se me quedó viendo así asustado y siguió caminando. Yo estoy seguro que él fue sano. Yo ya no le pregunté, pues porque fue una cosa muy rápida. Y luego yo seguí caminando y ya no tenía dolor. Y en ese momento el Señor me trajo el recuerdo y el Señor me habló en ese momento. ¿Te acuerdas? Yo te sané hace 10 años. Y de verdad vino sobre mí aquella cosa en tu corazón, ¿verdad? Decir, Señor, como no te había dado yo gracias. Gracias, Señor, por eso. Y hoy me lo recordaste para sanar a otra persona. Una palabra de conocimiento, eso es un don espiritual. Otra vez me ha pasado más veces, pero le cuento 2. La iglesia nuestra antes estaba en un lugar y las teníamos así como le bajaban las luces en el tiempo de alabanza, estaba medio oscuro. Y de repente yo entro a la iglesia y me empieza a doler la espalda. Pero yo ya sabía. Dios quiere sanar a alguien aquí. Y entonces, pero me dolió cuando iba pasando frente a una persona. Y entonces solo me volteé y me acerqué y le puse la mano en mi espalda y dice, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre tu espalda. Dolor, te vas en este instante. Y solo le puse mi mano y ni vi quién era. Y me volteé y seguí caminando y me fui a sentar. Y el dolor se me quitó.
Y lo chistoso es que pasaron como 3 meses y hasta 3 meses después, esta persona se levanta a dar su testimonio y con todo lo que había pasado. Luis Pedro no se había enterado que él había sanado, pero él pasó a decir que él tenía un dolor de espalda terrible, que hasta había pensado en no llegar a la iglesia ese día. Y que cuando estaba ahí, que Luis Pedro pasó y oró por él y que se le quitó el dolor de espalda. Entonces, que quería testificar que Dios lo había sanado. Los dones del Espíritu Santo. Él te quiere dar los dones, ¿verdad? A mí me dio ese don de palabra de conocimiento. Si tú quieres ese don, hay varias formas de que los dones recibes. Tienes que pedírselos. A veces es por desesperación y Él te los quiere dar. No se los da al que no se los pide. Alguien puede decir, pero ¿por qué no lo reparte? No, porque ¿se acuerdan que hablamos al inicio de eso? Que es un principio en el reino, que Él se los da al que los pide. Porque Él en realidad sabe algo que nosotros no sabemos. Porque acuérdense que Dios no vive en el tiempo, Él ve el pasado, el presente y el futuro. Él se los da al que sabe que eso lo va a llevar más adelante, que se va a agarrar eso y va a no alguien que le voy a dar un don y después ya no quiero esto, lo va a tirar a la basura, ¿verdad? El Espíritu Santo conoce eso y se los puede dar. Dios, hay alguien que dice de una manera un poco ofensiva, pero dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo puede pasar encima de 100 iglesias y tal vez encontrar a alguien que está en el parque y darle los dones espirituales a esa persona que le está clamando. Porque así es como funciona. Los dones de profecía. El don de, sí. Y una cosa que me gusta tanto es que en 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales. Y luego en el 13 habla del amor. Y en el 14 vuelve a hablar de los dones espirituales. ¿Qué significa eso? Cuando lo estás pidiendo los dones por razones equivocadas, tampoco los vas a recibir. ¿Ok? Entonces tiene que ser por amor. Porque dice Pablo ahí, dice, yo podría hacer un montón de cosas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, si estás pidiendo los dones, también eso cuenta. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva a querer tener los dones espirituales? Y lo hablamos en la sesión anterior, ¿verdad? Que puede ser que en algún momento, pues, yo he sabido de casos, no los he visto, pero he sabido de casos que ni siquiera son creyentes, pero ellos han oído, a alguien se le acercó una persona y él estaba acompañando a su esposa, que si era creyente, y alguien le dijo, mire, usted no podría orar por mí, y él ni creyente era, pero dijo, bueno, yo sé cómo lo hace mi esposa, en el nombre de Jesús es sano, y la persona fue sana, ¿verdad? ¿A quién benefició eso? A la persona que lo estaba pidiendo, pero él no tenía una motivación de amor, ¿verdad? ¿Me entiendes eso? Por eso es importante, por eso es que Jesús dice al final, ¿verdad? Puede ser que muchas personas dicen, Señor, yo hice esto, hice lo otro, pero ¿cuál fue tu motivación? ¿Verdad? Tu motivación es lo más importante porque Dios en realidad ama a las personas, pero te ama a ti también. Por sobre todo te ama a ti también, ¿verdad? Obviamente ama a la humanidad, como hablamos. Entonces Él quiere que tú hagas las cosas de la manera correcta, ¿verdad? Otra cosa que hacemos nosotros mucho es contar testimonios. Cuando tú veas una sanidad que Dios hizo a través de ti, es importante que des el testimonio. No para que todos digan, ¡hala! ¡Qué buenísimo! ¡Qué pilas! ¿Cómo lo hizo? Sino que en Apocalipsis 19:11 dice, déjeme pensar, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy testificando algo que Jesús hizo, estoy profetizando que lo puede volver a hacer. Entonces, generalmente contamos testimonios para que la gente entienda que lo puede repetir en ellos el mismo milagro, ¿verdad? Bueno, hay muchos dones, ustedes pueden leer esto. Nosotros solo queremos poner el contexto, la introducción sobre este tema. En realidad, pues lo único que les podemos decir es que el Espíritu Santo los quiere repartir a las personas que los quieren recibir. Algunas veces el Espíritu Santo lo reparte de esa manera,
Algunas veces el Espíritu Santo lo reparte a través de la imposición de otros. Pablo mismo lo dije, añoro llegar con ustedes para impartirles algunos dones. Pablo lo dice en algunas de las cartas, ustedes pueden leer eso, ¿verdad? Para llevárselos, porque él por imposición también, impartición, se los quería a él dar. Porque en realidad en el reino hay otro principio que nosotros usamos, otra cosa que es importante que ustedes lo sepan. En realidad en el reino de Dios solo podemos conservar lo que damos. Alguien dice, ¿cómo así? Pues así funciona, ¿verdad? Tú quieres más, tienes que dar lo que ya tienes. De gracia recibiste, das de gracia. Entonces, cuando tú impartes, ¿verdad? La palabra impartes, estás en realidad permitiendo que ahora Dios te pueda dar más a ti. Dones. Habla de muchos, pero hace mucho énfasis, si ustedes leen ahí, pero por sobre todo el de profecía. Él habla mucho, ¿verdad? Habla del de profecía, ¿verdad? Dice, procurar muchos de ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué él habla de la profecía y le pone tanto énfasis? Porque inclusive dice, mire, si muchos estuvieran, fíjense que Pablo no lo diría de esta manera si esto no fuera lo que yo les estoy diciendo. Pablo hubiera dicho, miren, en vez de que si alguien nuevo, alguien que no es creyente, entra a una iglesia o una congregación, un lugar donde están reunidos los creyentes y los oye a todos hablar en lenguas, diría, aquí mejor me voy a saber que aquí esta gente, ¿verdad? Porque no va a entender. Mejor sería, ¿qué es lo que dice Pablo? Que todos. Él no dice, mejor sería que los profetas profetizaran. ¿Se fijaron cómo lo dice Pablo? Mejor sería que todos profetizaran. ¿Por qué? Porque saben, quiero conectar aquí esto con lo que les venimos diciendo en las lecciones anteriores. La crisis que actualmente existe es una crisis ¿de qué? Identidad. La gente no sabe quién es. Lo que significa una crisis de identidad es que la gente no sabe quién es. Piensan que son algo diferente a lo que son. Entonces, ¿sabes qué es lo que hace la profecía? La profecía lo que hace es que declara sobre las personas lo que Dios dice de las personas, que siempre es bueno, que siempre exhorta, que siempre anima, que siempre edifica, porque Dios solo está diciendo las cosas que ya puso sobre las personas. Cuando tú declaras una palabra profética sobre alguien, no es una palabra de ánimo, es diferente, hay palabras de ánimo, ¿verdad? Tú puedes darle palabras de ánimo a las personas. Una palabra profética sobre la persona es, nosotros usamos esa analogía, es como que todas las personas, para que lo entiendan de esta manera, yo lo miro así, como que las personas tienen el libro de la vida, lo que Dios ha escrito. De Héctor dice hombre valiente, esforzado, dice guerrero, dice ¿verdad? Buen padre. O sea, las cosas que Dios ha dicho sobre él, eso es lo que Dios puso ahí, porque es el plan de Dios. Dios te hizo, sabe cuáles son las cosas que Él puso en ti, pero tú no lo sabes. Muchas veces no lo sabemos. Necesitamos que alguien lo declare sobre ti. Cuando alguien declara la verdad sobre ti, ¿sabes qué pasa? La verdad te hace libre. Entonces, cuando declaras la palabra profética sobre alguien, y aquí viene una confusión con respecto a esto. La gente viene y muchas veces a mí me pasa eso, me dice, sí, tiene mucho sentido, todo lo que me dijiste tiene mucho sentido. Pues entonces yo dentro de mí digo, bueno, entonces no entendiste la palabra profética, porque es diferente una palabra profética a una palabra de conocimiento. Una palabra de conocimiento usualmente están conectadas porque es una forma en la cual Dios hace que las personas incrementen su fe. Yo puedo llegar a decirle a una persona, mira, yo veo que a ti el color que más te gusta, y me acaba de pasar hace poquito, yo le di una palabra a una persona y yo escribí la palabra, pues se la teníamos que dar y dije, mira, a ti te gusta el blanco, el plata y el dorado, y te gusta vestirte de esa manera. Yo llevaba eso escrito y después de eso le venía la palabra profética. Y cuando le digo a la persona, te quiero una palabra de conocimiento, yo se lo aclaré, a ti te gusta el blanco, el plata y el dorado, y te gusta, no, el blanco, plata, azul
y dorado, y te gusta vestirte de azul. Y la persona iba vestida de azul y llevaba azul blanco y el pelo pintado dorado. Sí, es cierto. Entonces la persona, cuando se vio, ¿sabes qué? Creyó. Y luego le di la palabra profética. Pero la palabra de conocimiento es diferente. La palabra de conocimiento es algo que tú le puedes decir a la persona, que la persona lo puede juzgar. Yo le puedo decir: mira, tu mamá se llama Marta. Y la persona me dice: ¿y cómo sabes? Bueno, yo no sé, pero Dios me dijo que buscara a una persona que su mamá se llamaba Marta. Y tengo una palabra de Dios para ti, ¿me la recibes? Y entonces la gente después de eso te dice sí. Y entonces lo que viene después es la palabra profética. La palabra profética es lo que desata destino en tu vida. Yo te miro a ti haciendo esto, haciendo lo otro. Te voy a poner un ejemplo. Yo te miro a ti trabajando con niños. Y la persona puede decir: no, eso no debo ser yo porque a mí me caen mal los niños. La palabra profética no es una palabra de conocimiento de lo que tú ya vienes haciendo. Es como Dios te mira. Y en el momento en que tú desatas la palabra profética, las palabras proféticas traen el poder de Dios respaldándola. Es gracia. Eso por eso decimos. O sea, viene no solo la palabra, sino viene el respaldo para que tú puedas hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Dios te dice: tú vas a trabajar con niños, tú vas a amar a los niños. Tú dices: pues a mí no, eso no debe ser para mí porque los niños, yo odio a los niños, me caen mal. Pues ¿sabes qué? Mañana vas a levantarte y vas a ver que amas a los niños. Cuando tú la honras, tú dices: yo no sé por qué hoy siento que los niños ahora me gustan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desató verdad sobre tu vida. Tal vez eso que traías antes era una mentira sobre ti. La palabra profética desata el futuro, lo que Dios dice para el resto de tu vida. No está diciendo lo que estás viviendo. Eso es la confusión que usualmente la gente tiene con respecto a lo profético. Ahora, ¿por qué es importante lo profético? Bueno, ¿por qué la gente está confundida respecto a lo profético? Porque a veces la gente tiene miedo de lo que le van a decir, porque a veces lo que te dicen es todo lo malo que ven en ti, ¿verdad? Y en realidad lo profético es todo lo contrario. Porque lo fácil es encontrar la suciedad en la persona. Lo fácil es verla y decir: ay, ya sé que tiene esto, que tiene lo otro. Lo difícil es encontrar el oro que Dios ha puesto dentro de esa persona, el destino que Dios tiene programado para esa persona en su libro de la vida. Entonces, lo que hacemos nosotros es preguntarle: Señor, ¿qué tienes escrito en tu libro para esta persona? ¿Cuál es el destino de esta persona? Porque es muy fácil ver a un borracho ahí tirado en la calle y decirle: te vas a morir de cirrosis. Eso es re fácil, no necesitas ser profético para decirle eso. Pero ¿qué tal si le dices: ese no es tu destino? El destino de Dios para ti es que vas a ser un padre de familia, vas a ser un profesional, en fin, lo que Dios dice de él. Entonces, a entender eso, ¿verdad? Para que ya no le dé miedo a la gente cuando llega un profeta a profetizar, ¿verdad? Porque la gente dice: uy, mejor me escondo, que no me va a decir, saber qué barbaridad me va a decir. Porque ¿sabes qué? Eso no edifica. Si tú llegas y le dices a una persona todo lo malo que ves en ella, en realidad lo que no lo estás edificando. Y dice que la profecía es para edificar, para consolar, para exhortar, ¿verdad? Solo para cosas buenas. O sea, la profecía tiene que ser algo que levante a la persona, no es algo que la destruya. Esto es fundamental e importante que ustedes lo entiendan. Porque es lo que Dios dice. Miren, te voy a decir algo. Los pecadores saben que están en pecado. Eso no es una nueva noticia. Gracias por venirme a decir que ando en adulterio y confesar y decirlo aquí enfrente de la congregación. Te lo agradezco. Él sabe que está mal. Pero tal vez Dios te puede mostrar algo en la vida de las personas, pero es para que ahora tú dices: declara la verdad sobre esa persona. La verdad que lo va a hacer libre. No el pecado que lo va a hacer huir de Dios. La verdad lo va a hacer libre. Cuando las personas reciben la verdad, el ejemplo que dice Pati, andábamos una vez en Guatemala hay lugares donde se juntan los chicos a oler pegamento.
y se ponen a oler pegamento. Me recuerdo una vez que estábamos andábamos ministrando chicos que olían pegamento y andan drogados con el pegamento ese de zapatero, ¿verdad? Ese pegamento de contacto, se ponen a olerlo, se arruinan los pulmones y todo. Había un chico que, mira, tenía los ojos, pero como que estaba totalmente ido. Y yo me recuerdo que nos andaba siguiendo y de repente yo me volteé y le di una palabra. Yo le dije, Dios dice que tú eres un buen padre. No me recuerdo todo lo que le dije. Yo la verdad no me recuerdo, no guardo todo eso. Pero le dije una palabra y el chico en ese instante se le pasó. Totalmente cambiado, sus ojos cambiaron. La verdad lo hizo libre. Y yo estoy seguro que en ese momento ese chico dejó ese vicio. Es la certeza que tenemos, que la verdad lo hace libre. A veces no puedes seguir viendo a las personas, no tienes contacto con ellos, pero eso es de lo que se trata, cuando tú declaras la verdad. ¿Por qué? Porque restaura su identidad. ¿Se recuerdan que les decía? Las personas andan pensando que cosas equivocadas sobre sí mismas. Cuando tú llegas y le dices lo que Dios dice. Yo lo hago de esta manera. Yo a veces, y en la calle, no tienes que hacerlo esto en la iglesia, es parte de tu. A veces estoy con las personas y les digo, mira, fíjate que a veces Dios me da palabras, Dios me habla. Y la gente se queda así extrañada. Y yo le pregunto, ¿me permites que te diga esa palabra? ¿Sabes por qué lo hago yo? Por el asunto de la honra. Si la persona me dice que sí, automáticamente me está recibiendo como profeta. Entonces, está recibiendo la palabra que yo le voy a dar. Si me dice que no, no se la doy. Porque de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve. Tú le estás poniendo más carga a alguien, le estás poniendo responsabilidad a alguien que no la va a poder manejar, ¿verdad? Es decir, de alguna manera es importante esta forma como tú debes de manejar eso, sobre todo con los no creyentes. Es decirle, mira, puedes estar en el bus o donde esté y de una persona te encontraste y Dios te dice algo sobre esa persona. Aquí es la valentía y el denuedo, ¿verdad? Que lo que tú tienes que hacer es empezar a confiar, creer que Dios sí te habla. Puede ser que te equivoques y la persona te diga, no, eso no tiene ningún sentido para mí. Pues perdona, es que estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Pero no te vas a ir después y decir, no, ya mejor ya no vuelvo a dar nunca una palabra, ¿verdad? Yo de plano, Dios, el Espíritu Santo me quiere usar. No. O sabes qué, oras por una persona y la persona, ¿me permites? Puedo declarar sanidad sobre tu cuerpo y oras sobre la persona. ¿Sentiste mejor? No, sabes que hasta me duele más, ¿verdad? A veces te puede pasar eso, no sé, ya no sé, ¿verdad? Y luego oras por una segunda o tercera persona y nadie sana, entonces empiezas a decir, pues Dios, el Espíritu Santo no me quiere dar ese don, ¿verdad? Y empiezas a pensar eso. Pero sabes, te voy a decir algo. ¿Has escuchado alguna vez esa frase que dicen que solo los locos siguen haciendo lo mismo y esperan resultados diferentes? Pues eso somos nosotros. Eso es la definición de locura, seguir haciendo lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú eres un pescador profesional y has tirado la red 50 veces y no sacaste nada? Si alguien te dice tírala otra vez, tú dirías, es locura. Los peces no van a aparecer de la noche a la mañana en un instante. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Seguir haciendo las cosas. Si Dios te dice que las sigas haciendo, las tienes que seguir haciendo. Muchas personas. Sí, solo quería decir algo que yo creo que es importante en esto de ya sea profetizar, orar por los enfermos o para liberación. Yo creo que cualquier don, mientras tú lo sigas practicando, estás como ejercitando un músculo. Y conforme vas ejercitando el músculo, va creciendo. Entonces es importante que no te des por vencido a las primeras de cambio. Si oré por 10 personas y no se sanaron, decir, bueno, Dios no me usa a mí en eso, sino que seguir insistiendo, seguir creyendo que Dios es el sanador, ¿verdad? Yo creo que es algo que hemos experimentado nosotros de primera mano, ¿verdad? El practicar la profecía, y eso lo hacemos constantemente con nuestros estudiantes, les enseñamos, los exponemos a que ellos estén profetizando todo el tiempo. Algunas veces se equivocan y otras veces aciertan, pero no le damos importancia a la equivocación. Aplaudimos el hecho de que la persona se atrevió a profetizar, ¿verdad? Aplaudimos el hecho de que está creyendo que Dios le puede usar,
¿verdad? Entonces, seguimos insistiendo hasta que vas entrenando tu oído a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? Pero el poder estar como dispuesto a exponerte a hacer el ridículo, ¿verdad? A exponerte a fallar, pero tú también asumes la responsabilidad. Si diste una palabra profética equivocada, asumir tu responsabilidad y decirle, mira, perdona, yo creí que estaba oyendo la voz de Dios y obviamente no era así. Perdón, tú mismo limpiaste tu desastre, tú mismo te hiciste responsable de que diste una palabra equivocada, ¿verdad? Y lo que hacemos normalmente es pedirle a las personas de su gracia, porque a veces puede ser que no escuchamos bien o incluso interpretamos mal lo que escuchamos de Dios. Entonces, le estamos quitando a la persona como la responsabilidad de recibir algo que quizás no venía de Dios, ¿verdad? En la Biblia dice que juzguemos la palabra, no dice que juzguemos al profeta, que juzguemos la palabra. Entonces la recibimos y analizamos. O sea, la misma responsabilidad tiene el que está profetizando que el que está recibiendo la profecía. El que está recibiendo la profecía sabe que él puede juzgar esa palabra, sabe que puede decir esto viene de Dios o esto no viene de Dios, o le voy a dar el crédito de la duda y vamos a ver si en realidad esto sucede. Y terminamos con lo que empezamos. Lo más importante que podemos nosotros hacer, lo más importante para nosotros no es lo que podemos hacer, sino que lo que creemos. Lo más importante es qué debo de creer, no qué debo de hacer. ¿Qué debo de creer? Tus creencias es lo más importante. Así empezamos la conferencia hoy, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que es lo mejor que alguien puede hacer es qué debo de creer. ¿Por qué? Jesús dijo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, hará. El que creer en lo que dijo Jesús. Ahora, normalmente las personas sacan su verdad de sus experiencias. Es decir, yo hago algo y me falló. Lo vuelvo a hacer otra vez y me falló. Lo vuelvo a hacer 3 veces y digo, yo no sirvo para eso porque mi experiencia define la verdad. Pero los cristianos no somos así. No es tu experiencia lo que debe de definir tu verdad, sino es tu creencia lo que define la verdad. Yo puedo seguir, si Él dijo que el que cree en mí, yo creo en Él, los sordos van a oír, yo voy a seguir orando. ¿Por cuántos sordos has orado? 50, estás loco. ¿Por qué ya oraste? Hubieras orado por 2 y si no se sanó ninguno, ya hubieras sacado la conclusión de que los sordos no se sanan o que Dios no te usa a ti o que Dios no quiere sanar a las personas o lo que sea. Cualquier conclusión. No, no es mi experiencia lo que define mi verdad. Yo lo sigo haciendo porque yo le creo a Él. ¿Cuántas veces voy a seguir tirando la red? Las veces que Él me diga, como aquellos hombres, la tiro y la tiro, la tiro. Lo hago porque la verdad es lo que Él dice, no el resultado de mi experiencia. Y es increíble eso, porque fíjense que en realidad, miren, lo voy a poner como un ejemplo, con bebés. Me gusta ponerlo eso porque hay una persona que lo hace así. Y dice, miren, cuando un bebé cumple 9 meses, 1 año, empieza a dar sus 2, 3 pasitos, ¿verdad? Y se camina, miren, le sacan el video y se lo mandan a toda la familia. Miren, ya dio 3 pasitos, miren, y todos le aplauden. ¡Wow! 3 pasitos pudo dar y se cayó. Pero no hacemos como, mira, a ver, diste 3 pasitos, te caíste. Ah, no, a ver otra vez, te caíste, mira, te vas a arrastrar el resto de tu vida. No puedes caminar. No hacemos eso, ¿verdad que no? Le aplaudimos. Él está haciendo su esfuerzo y aunque se cae, haciendo su esfuerzo y cae, lo sigue haciendo porque él al final está viendo que sus papás caminan. Entonces yo puedo caminar. Nosotros tenemos que tener los puestos ojos en Cristo, en Dios, ¿verdad?
Y entonces seguir haciéndolo, aunque nos caigamos, seguirlo haciendo, ¿verdad? Pero en algún momento de nuestra vida nos han dicho, mira, si lo haces y fallas es porque no sirves para eso. Lo importante es no bajar mi estándar de fe a mi experiencia, sino que subir mi estándar de fe a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús sanó a todos. Todos los que se acercaron pidiendo sanidad recibieron sanidad. Los apóstoles sanaron a todos los que se acercaron pidiendo sanidad. Entonces, ese debe ser mi estándar de fe. El Señor Jesús libertó a todos los que venían endemoniados acercándose. Entonces, ese debe ser mi estándar de fe. El Señor quiere que yo liberte a los cautivos, que sane a los enfermos, que resucite a los muertos. ¿Saben una cosa? Nosotros vamos a orar por los muertos y hasta ahorita no hemos visto a uno, bueno, a uno sí, un señor que tenía muerte cerebral, pero a un muerto y que resucite, todavía no lo hemos visto, pero seguimos yendo a orar por ellos. ¿Saben por qué? Porque si nunca vas por un muerto, ¿cómo vas a esperar que alguien resucite? Entonces, por mínimo, hay que orar por los muertos, mínimo, hay que empezar por algo. Y creer que aunque no resucitó ahorita, cuando yo oré por él, Dios sigue siendo el resucitador, Dios sigue siendo el libertador, Dios sigue siendo el sanador, ¿verdad? Entonces, concluimos y te queda claro de que los dones espirituales son importantes para esta época, sí. Son importantes para todas las épocas, sí, porque es la manera como lo hizo Jesús. Jesús mostró al Padre a través del poder. Pero yo creo que más hoy por hoy, ustedes, porque la gente ya es difícil que te acepte una invitación a la iglesia, es difícil que te acepte un tratadito. Ahora la gente quiere que le demuestres quién es tu Dios. Entonces necesitamos, de verdad, movernos en los dones espirituales para que la gente pueda tener ese encuentro que necesitan tener con el poder y el amor de Dios. Así es, le debemos al mundo un encuentro con Dios y esa es la manera. Vamos a tomar unos minutitos, ya terminamos un minuto, nos pasamos del tiempo que estaba ahí puesto. Si hay alguna pregunta, la podemos contestar y luego tal vez podemos orar por ustedes. Queremos hacer una oración para bendecir a este grupo precioso de líderes de esta iglesia, que sabemos que ustedes ya se mueven en estos dones. Queremos que Dios se los multiplique y que les dé más. Y si alguien creía que los que ya tiene son suficientes, pues que pida más, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te quiere dar más. Así que, sí, vamos a concluir con esto. Si alguien tiene alguna pregunta o pues si quieren, pues el papelito, pueden levantar su mano también. Si alguien tiene alguna duda al respecto de esto, estamos en lo que podamos. No, pues aquí tenemos a Pati y a Orlando que nos pueden ayudar a responder también.